Elías Figueroa humilla a Alexis Sánchez, pero su respuesta impacta a toda Chile. El estadio estaba lleno, pero el silencio pesaba más que los gritos. No era un partido cualquiera. Era una noche de homenaje, una de esas donde las leyendas regresaban para recordar al país quienes habían construido la historia del fútbol chileno. Las luces iluminaban el césped como si fuera un escenario sagrado, y en el centro del campo caminaba lentamente una figura que arrancaba aplausos apenas levantaba la mano. Era Elías Figueroa, el capitán eterno, el defensa que muchos consideraban el más grande de todos los tiempos en Chile. La ovación parecía no terminar nunca. Los niños gritaban su nombre, los adultos lo miraban con respeto, y hasta los jugadores actuales bajaban la mirada cuando él pasaba cerca. En uno de los costados, observando en silencio, estaba Alexis Sánchez. No llevaba el uniforme de un club, vestía de negro, sencillo, casi invisible. Había ido para rendir homenaje, para mostrar respeto a la historia que abrió el camino antes que él. Pero algo en el ambiente se sentía distinto, tenso, como si el aire esperara un choque inevitable. El presentador tomó el micrófono y comenzó a hablar de la gloria pasada, de la disciplina, del sacrificio, del amor por la camiseta. Luego invitó a Figueroa a decir unas palabras. El estadio enmudeció. Elías habló con voz firme, pausada, la voz de alguien que no necesitaba levantar el tono para imponer respeto. Antes, dijo mirando al público, los jugadores jugaban por orgullo. Por la camiseta. No por las cámaras, ni por los contratos. Algunos rieron. Otros aplaudieron. Alexis se quedó quieto. Elías continuó, cada frase más pesada que la anterior. Hoy muchos se creen ídolos porque hacen goles, pero un verdadero grande se mide por carácter, no por fama. Las cámaras, como guiadas por instinto, enfocaron a Alexis. El murmullo creció. El comentario había sido general, pero todos entendieron hacia quién iba dirigido. El rostro de Alexis no cambió, aunque por dentro sintió el golpe. No era un desconocido hablando. Era una leyenda. Un hombre que él había admirado desde niño. El presentador, buscando tensión, lanzó la pregunta que nadie esperaba. ¿Cree usted, don Elías, que los jugadores actuales tienen el mismo corazón que los de antes? El estadio contuvo el aliento. Figueroa miró hacia donde estaba Alexis, y respondió sin titubear. Algunos no. Y cuando el ego pesa más que la camiseta, se nota. El murmullo se transformó en un estruendo. Las redes sociales explotaban en ese instante. Los comentaristas se inclinaban hacia adelante esperando reacción. Las cámaras buscaban cada gesto de Alexis, esperando ver enojo, frustración, una respuesta inmediata. Pero él no habló. Solo bajó la mirada, y respiró. Porque en ese instante recordó algo que nadie en el estadio sabía. Algo que cambiaría la noche para siempre. Y mientras el público esperaba una confrontación, Alexis dio un paso hacia el centro del campo. El silencio volvió. Y justo cuando todos pensaban que respondería con palabras, hizo algo que dejó al país entero sin entender sus intenciones. El murmullo crecía como una ola a punto de romper. Las cámaras seguían cada movimiento mientras Alexis avanzaba lentamente hacia el centro del campo. No había rabia en su rostro, ni desafío en sus ojos. Había algo más difícil de descifrar, una calma pesada, peligrosa, como la de alguien que había aprendido a responder sin levantar la voz. Elías Figueroa lo observó en silencio. El estadio entero parecía dividido en dos tiempos distintos del fútbol chileno, el pasado frente al presente, las viejas glorias contra la generación moderna. El aire estaba cargado de expectativa. Alexis llegó hasta el círculo central y se detuvo. El presentador le acercó el micrófono de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento desde el inicio de la noche. Alexis, dijo con una sonrisa nerviosa, todos quieren escucharte. Las pantallas gigantes mostraban su rostro en primer plano. Desde las graderías bajaban silbidos mezclados con aplausos. Algunos esperaban que respondiera con orgullo, otros soñaban con una polémica histórica. Alexis levantó el micrófono, pero no habló. Miró primero al público. Luego giró lentamente hacia Elías. Durante unos segundos eternos no se escuchó nada, salvo el sonido lejano de una bandera golpeando el mástil. Entonces bajó el micrófono. El gesto desconcertó a todos. En vez de responder, caminó hasta el banco de suplentes, tomó algo que nadie había notado antes y volvió al centro del campo. Era una carpeta vieja, gastada en las esquinas, como si hubiera viajado con él durante años. Elías frunció el ceño. El público empezó a murmurar otra vez. Alexis abrió la carpeta con cuidado.
Dentro había fotos antiguas, recortes de periódico, imágenes en blanco y negro. Las levantó hacia las cámaras sin decir una sola palabra. En las pantallas gigantes apareció el rostro joven de Elías Figueroa levantando trofeos, defendiendo la camiseta chilena, siendo ovacionado por estadios enteros. El silencio se volvió absoluto. Alexis aún no hablaba. Pasó otra página. Otra foto. Otra historia. Luego tomó el micrófono otra vez, y su voz salió baja, casi emocional. Yo crecí mirando esto, dijo. Soñando con ser como ustedes. El estadio quedó inmóvil. Elías lo miró distinto por primera vez. Cuando era niño, continuó Alexis, no tenía muchas cosas, pero tenía estos recortes. Mi mamá los guardaba porque sabía que me hacían creer que un chileno podía llegar lejos. El murmullo cambió. Ya no era tensión, era curiosidad. Alexis levantó la mirada hacia Figueroa. Por eso duele escuchar que nosotros no sentimos la camiseta. Las palabras cayeron pesadas, pero no eran un ataque. Eran sinceras. Elías apretó los labios. Nadie esperaba ese tono. Alexis cerró la carpeta lentamente, como si acabara de mostrar una parte íntima de su vida, y añadió. Pero usted no sabe todo lo que pasó detrás de lo que se ve en televisión. La frase quedó suspendida en el aire. El estadio entero se inclinó hacia adelante, esperando lo que venía. Y entonces Alexis respiró hondo, porque lo que estaba a punto de contar no solo cambiaría la opinión de Elías Figueroa. El viento cruzó el estadio como un susurro, moviendo las banderas mientras miles de personas esperaban la siguiente palabra. Alexis permanecía en el centro del campo con la carpeta entre las manos, como si ese objeto pesara más que cualquier trofeo que hubiera levantado en su carrera. Las cámaras no parpadeaban. Elías Figueroa seguía de pie, serio, con los brazos cruzados, observando a ese delantero que ahora parecía más un hombre recordando su pasado que una estrella del fútbol mundial. Alexis miró nuevamente las fotos. Cuando yo era niño, comenzó lentamente, no soñaba con ser famoso, soñaba con salir adelante. Su voz no buscaba drama, pero cada sílaba tenía una sinceridad que desarmaba al estadio. Muchos piensan que todo empezó cuando llegué a Europa, cuando salí en las noticias, cuando firmé contratos. Pero antes de eso hubo hambre, noches sin dormir, viajes interminables y momentos en los que pensé que no lo lograría. El público escuchaba en silencio absoluto. Y en esos momentos, continuó, veía a los grandes. A ustedes. A los que hicieron historia sin redes sociales, sin millones de cámaras, solo con fútbol y orgullo. Alexis levantó la mirada hacia Elías. Por eso me dolió escuchar sus palabras. Elías no respondió. Sus ojos se clavaron en él con intensidad, intentando leer algo más allá de las frases. Alexis dio un paso adelante. Porque si alguien entiende lo que significa cargar expectativas de un país, debería ser usted. El murmullo regresó, más suave, casi respetuoso. El presentador parecía no saber qué hacer. Esto ya no era un homenaje, era algo mucho más profundo, algo que nadie había planeado. Alexis abrió la carpeta por una página distinta. Esta vez no era una foto de Figueroa ni de otro ídolo. Era una imagen vieja, desgastada, de un niño flaco, con ropa sencilla, sonriendo con una pelota hecha casi trizas. El estadio guardó silencio. Ese soy yo, dijo. Antes de que alguien supiera mi nombre. Las pantallas gigantes ampliaron la imagen. Algunos espectadores comenzaron a aplaudir, pero Alexis levantó la mano pidiendo calma. Cuando uno viene de abajo, aprende algo importante, continuó. No siempre puedes defenderte hablando. A veces tienes que demostrar quién eres con lo que haces. Elías bajó ligeramente la mirada hacia la foto. Por primera vez, su expresión mostró algo parecido a la duda. Alexis cerró la carpeta y respiró hondo. Hoy podría responderle con orgullo, o con enojo, dijo mirando a Figueroa. Pero no vine a pelear con una leyenda. Vine a agradecer, y quizá, a contar algo que nadie sabe. El estadio entero quedó suspendido en ese instante. Alexis apretó la carpeta contra su pecho. Porque mientras muchos creen que yo cambié, hubo una noche, hace años, en la que estuve a punto de dejar el fútbol para siempre. El murmullo explotó. Elías levantó la vista de golpe. Las cámaras se movieron nerviosas, buscando cada reacción. Y Alexis, con la voz quebrándose apenas, añadió. Y esa noche, usted fue parte de la razón por la que seguí adelante, aunque nunca se enteró. El silencio cayó como una sombra sobre el estadio. Todos entendieron que lo que venía no era una respuesta. El estadio ya no parecía un estadio.
Era como si miles de personas hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Alexis sostenía la carpeta con fuerza, sus dedos tensos, mientras las pantallas gigantes repetían la imagen del niño que alguna vez fue. Elías Figueroa permanecía inmóvil. Ya no tenía la expresión firme de antes. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de curiosidad y desconcierto. Nunca imaginó que aquella noche de homenaje terminaría convirtiéndose en un relato tan personal. Alexis levantó lentamente el micrófono. Yo tenía 17 años, dijo, y su voz sonó más baja. Estaba lejos de casa, cansado, sin saber si el fútbol realmente era para mí. El público escuchaba sin moverse. Había entrenamientos donde sentía que no encajaba. Gente que decía que era demasiado pequeño, demasiado delgado, que no tenía el físico para llegar lejos. Cada día era una batalla. Las palabras caían lentas, auténticas. Una noche, después de un partido horrible, me quedé solo en el camarín. Pensé en llamar a mi mamá y decirle que quería volver, dejar todo. El murmullo fue apenas un suspiro colectivo. Alexis miró a Elías. Y mientras estaba ahí, vi algo en la televisión del club. Un programa viejo. Una entrevista suya. Elías parpadeó, sorprendido. Usted hablaba de sacrificio, continuó Alexis. De que el talento no sirve si no estás dispuesto a caer y levantarte 100 veces. Dijo algo que no olvidé jamás, que un verdadero jugador representa a su gente incluso cuando nadie lo está mirando. El silencio se hizo aún más profundo. Esa noche, dijo Alexis, apagué el teléfono. No llamé a mi mamá. No me fui. Las cámaras enfocaron a Elías, cuyo rostro ahora era serio, casi vulnerable. Me quedé, porque pensé que si alguien como usted había aguantado tanto, yo también podía hacerlo. El público comenzó a aplaudir lentamente, pero Alexis levantó la mano otra vez. Aún no había terminado. Por eso hoy, cuando lo escuché decir que algunos jugamos por ego, sentí que quizá nunca entendió cuánto lo admiramos los que venimos después. Elías bajó la cabeza apenas, como si esas palabras lo hubieran golpeado más fuerte de lo esperado. Alexis dio un paso hacia él. No vine a discutir, dijo. Vine a mostrarle algo. Abrió la carpeta por última vez. Dentro había un recorte viejo, amarillento por el tiempo. Lo sostuvo en alto para que las cámaras lo enfocaran. Era una frase subrayada con tinta azul. Una cita de Elías Figueroa. Alexis la leyó en voz alta. El fútbol no se hereda, se honra. El estadio explotó en aplausos. Pero justo cuando parecía que el momento se volvía emotivo, Alexis guardó silencio otra vez. Su expresión cambió. Más seria. Más intensa. Sin embargo, dijo lentamente, hay algo que nunca conté. Algo que pasó años después, cuando ya era conocido, y que me hizo pensar que quizás había fallado en honrar esa frase. El público volvió a callar. Elías lo observaba sin pestañear. Alexis tragó saliva, como si lo que estaba a punto de decir aún le doliera. Fue una noche, después de un partido con la selección, cuando alguien se acercó a mí y me dijo algo que nunca olvidé. Las luces del estadio parecieron bajar de intensidad. El silencio volvió a pesar. Y Alexis, mirando directamente a Elías, añadió. Esa persona, dijo que yo jamás sería recordado como los grandes de verdad. Un murmullo recorrió las graderías. Porque nadie esperaba lo que vino después. Alexis apretó el micrófono, y sus palabras siguientes hicieron que incluso Elías Figueroa abriera los ojos con sorpresa. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el leve crujido del césped bajo los zapatos de Alexis. Las cámaras se acercaron a su rostro. El país entero estaba pendiente de la siguiente palabra. Elías Figueroa no se movía. Su expresión ya no era de crítica ni de superioridad. Era de atención absoluta. Alexis respiró hondo. Esa persona, dijo con voz firme, fue un dirigente importante. Alguien con poder. Alguien que me miró a los ojos después de un partido donde dejé todo, y me dijo que yo jamás sería un referente como los de antes. El murmullo creció. Me dijo que hacía goles, pero que no tenía la grandeza de los históricos. Que nunca cargaría con el respeto que ustedes cargaron. Alexis miró directamente a Elías. Y esa frase me persiguió durante años. Las pantallas gigantes mostraban rostros en las tribunas con lágrimas contenidas. Ya no era un enfrentamiento, era una herida abierta frente a todo Chile. Porque yo no quería ser famoso, continuó. Quería ser digno del camino que ustedes dejaron. Elías tragó saliva. Por primera vez, sus hombros parecieron perder rigidez. Cada vez que salía a la cancha, escuchaba esa voz en mi cabeza.
Cada gol no era solo un gol, era una pelea contra esa sentencia. El público comenzó a aplaudir suavemente. Y cuando ganamos títulos, cuando levantamos copas, pensé que tal vez, solo tal vez, ya no tendría que demostrar nada más. Alexis hizo una pausa. Pero las comparaciones nunca se detuvieron. La frase cayó como una verdad incómoda. Siempre era, no es como antes. No es como Figueroa. No es como los de la vieja guardia. El estadio quedó en silencio otra vez. Alexis dio un paso hacia Elías. Por eso hoy no vine a discutir. Vine a preguntarle algo frente a todo el país. Elías levantó la mirada lentamente. Alexis sostuvo el micrófono con firmeza. ¿De verdad cree que esta generación no honra la camiseta? El aire parecía haberse detenido. Nadie se movía. Las cámaras enfocaron el rostro de Elías en primer plano. El presentador retrocedió un paso. El estadio entero esperaba la respuesta del hombre que había iniciado la tormenta. Pero antes de que Elías pudiera hablar, ocurrió algo inesperado. Desde una de las primeras filas, un grupo de niños levantó pancartas. No eran pancartas cualquiera. Eran fotos de Alexis abrazando pequeños en hospitales, visitando barrios humildes, entrenando con jóvenes sin recursos. La multitud comenzó a murmurar. Alexis giró la cabeza, sorprendido. Y entonces una voz infantil gritó desde la grada. Gracias por no rendirte. El estadio explotó en aplausos. Elías miró esas imágenes. Miró a los niños. Luego miró a Alexis. Y por primera vez en la noche, su expresión cambió completamente. Pero lo que hizo a continuación nadie lo vio venir. Porque en lugar de responder con palabras, Elías dio un paso hacia el centro del campo. El ruido del estadio se fue apagando poco a poco, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Elías Figueroa caminó hacia el centro del campo con pasos lentos, firmes, sin apartar la mirada de Alexis. Cada paso parecía pesar décadas de historia. Las cámaras seguían el movimiento con ansiedad. Nadie sabía si aquello terminaría en un abrazo, o en algo más tenso. Alexis permaneció quieto, el micrófono en la mano, esperando. Elías se detuvo frente a él. El silencio era absoluto. Durante unos segundos no dijo nada. Observó la carpeta, las fotos, los recortes. Luego levantó la vista. Cuando uno vive mucho tiempo siendo símbolo, comenzó con voz grave, se acostumbra a proteger lo que ama. El estadio escuchaba con respeto. Y a veces, continuó, esa protección se convierte en dureza. Las palabras sorprendieron a todos. Elías miró a las gradas, a los niños con pancartas, al público dividido entre generaciones. Yo crecí en un fútbol distinto. Más silencioso. Más duro. Donde demostrar emociones era visto como debilidad. Volvió a mirar a Alexis. Quizá por eso, juzgué sin conocer todo lo que hay detrás. El murmullo reapareció. Alexis bajó ligeramente el micrófono, sin interrumpir. Elías respiró hondo. No sabía que mis palabras de hace años te habían alcanzado de esa forma. El estadio quedó inmóvil. Y tampoco sabía, agregó, que guardabas algo mío en esa carpeta. Un leve aplauso empezó a crecer, pero Elías levantó la mano pidiendo silencio. Pero también voy a decir algo, añadió, y su tono volvió a endurecerse un poco. Porque esto no es solo una historia emotiva. Es fútbol, y el fútbol también exige carácter. El público volvió a tensarse. Cuando hablé antes, no lo hice para humillarte. Lo hice porque siento que Chile necesita líderes que inspiren más allá del talento. Alexis lo miró fijamente. Y justamente por eso, respondió Alexis con calma, estoy aquí. Elías frunció el ceño, esperando una explicación. Alexis señaló lentamente a las gradas. Porque ellos no necesitan que seamos iguales, necesitan que seamos reales. El silencio volvió. Yo no soy usted, continuó. Nunca lo seré. Y usted nunca será yo. Pero ambos llevamos algo en común, la presión de representar a un país que nunca deja de exigir. Las palabras resonaron en el estadio. Elías bajó la mirada un instante. Parecía que el momento se inclinaba hacia un entendimiento, cuando de pronto algo rompió la armonía. Desde la zona de prensa se escuchó una voz fuerte, casi provocadora. Entonces demuéstrenlo aquí mismo. Las cámaras giraron. Un periodista, con micrófono en mano, avanzaba hacia el borde del campo con una sonrisa desafiante. Si ambos hablan de respeto y grandeza, dijo elevando la voz, ¿por qué no resolver esto frente a todos? El murmullo estalló. Alexis y Elías se miraron. El ambiente cambió en segundos.
El periodista levantó la propuesta con un tono que encendió al público. Un reto. Aquí. Ahora. Las graderías comenzaron a rugir. Elías entrecerró los ojos. Alexis apretó la mandíbula. Y justo cuando parecía que todo volvería a convertirse en confrontación, Elías respondió con una frase que dejó a todos helados. El estadio rugía como si estuviera a punto de comenzar una final. La propuesta del periodista había encendido algo primitivo en la multitud. Chile no solo quería palabras, quería acción. Elías Figueroa no apartó la mirada de Alexis. Acepto, dijo con voz firme. El grito colectivo fue ensordecedor. Pero Elías levantó la mano pidiendo silencio. Acepto, con una condición. El ruido se apagó de inmediato. El periodista sonrió, creyendo que estaba a punto de presenciar algo histórico. No será un duelo de ego, continuó Elías. No será para demostrar quién es mejor. Miró a las gradas. A los niños. A los jóvenes con camisetas de la selección. Será para demostrar qué significa realmente honrar la camiseta. Alexis entrecerró los ojos, intrigado. Un reto simbólico, añadió Elías. Tú atacarás. Yo defenderé. Un solo intento. Como en los viejos tiempos. El estadio explotó. Un 1 contra 1. Pasado contra presente. Defensa legendaria contra goleador histórico. El periodista apenas podía contener su emoción. Esto es increíble. Gritó hacia las cámaras. Historia pura del fútbol chileno. Alexis dio un paso atrás, pensando. No era un partido. No era un espectáculo preparado. Era algo más profundo. Y si marcas, continuó Elías, reconoceré públicamente que esta generación honra la camiseta como cualquier otra. Un murmullo intenso recorrió el estadio. ¿Y si no? Preguntó el periodista con tono provocador. Elías no dudó. Entonces tú, Alexis, dirás frente a todos que aún tienes algo que aprender sobre lo que significa ser un referente. El aire se volvió denso. No era solo un juego. Era orgullo. Era legado. Era historia. Alexis miró el césped, luego las tribunas, luego a Elías. El país entero parecía inclinarse hacia adelante. Por un instante recordó cada entrenamiento bajo la lluvia, cada crítica, cada comparación. Recordó las palabras que lo persiguieron durante años. Y entonces levantó la cabeza. Acepto, respondió. El rugido fue ensordecedor. Un asistente corrió a traer un balón. Las cámaras se posicionaron como si fuera un penal decisivo en una Copa del Mundo. Elías se quitó la chaqueta lentamente. A pesar de los años, su postura seguía siendo la de un defensor imponente. Alexis tomó el balón entre sus manos. El estadio comenzó a corear su nombre. Pero justo cuando el ambiente estaba en su punto más alto, algo inesperado ocurrió. Uno de los niños que había levantado pancartas gritó desde la grada. No es por ganar. Es por demostrar. El grito se coló entre el ruido como una flecha. Alexis miró hacia arriba. Elías también. Y por primera vez en la noche, ambos entendieron que ese duelo no se trataba de orgullo, sino de algo mucho más grande. El árbitro improvisado colocó el balón en el césped. Elías tomó posición. Alexis retrocedió unos pasos. El estadio entero se puso de pie. Y justo cuando Alexis comenzó a correr hacia el balón, Alexis avanzó con el balón pegado al pie, cada toque preciso, cada paso medido. El estadio contenía la respiración. No era velocidad contra juventud. No era experiencia contra talento. Era algo más profundo, era identidad. Elías Figueroa se plantó firme. Su postura no era la de un hombre que dudaba. Era la de alguien que había defendido su área contra los mejores delanteros del mundo. Sus ojos no seguían solo el balón, seguían la intención. Alexis amagó hacia la derecha. Elías no cayó. El público murmuró. Alexis cambió el ritmo, bajó el centro de gravedad, movió el balón hacia la izquierda con una rapidez que hizo que varios se levantaran de sus asientos. Por un segundo pareció que lo había superado. Pero Elías giró el cuerpo con una elegancia sorprendente para su edad. No fue un movimiento brusco. Fue lectura pura. Experiencia. El balón quedó en disputa. El estadio explotó en gritos. Alexis recuperó el control con un toque corto, retrocedió medio paso y volvió a encarar. Esta vez no había sonrisa. Había concentración absoluta. Elías dio un paso adelante. Sus miradas se cruzaron. Y en ese cruce no había rivalidad. Había reconocimiento. Alexis aceleró. Un cambio de ritmo brutal. El balón pasó entre las piernas de Elías, un túnel limpio,
elegante, preciso. El estadio estalló. Pero en el mismo instante en que parecía que Alexis quedaba solo frente al arco improvisado, Elías giró sobre sí mismo con una reacción casi imposible y extendió la pierna con una barrida limpia. El balón salió disparado hacia un costado. Silencio. Luego una ovación ensordecedora. No hubo falta. No hubo choque. Fue pura técnica. Alexis se detuvo, respirando fuerte. Elías se levantó lentamente. El duelo no había terminado. El balón quedó suelto a unos metros. Alexis corrió hacia él para un segundo intento dentro del mismo movimiento. No estaba dispuesto a detenerse. Pero algo lo frenó. No fue la defensa. No fue el cansancio. Fue la mirada de Elías. En esos ojos no había desafío, había una enseñanza. Alexis detuvo el balón con la planta del pie. El estadio quedó confundido. Tenía espacio. Tenía tiempo. Podía disparar. Pero no lo hizo. En lugar de eso, levantó el balón con un toque suave, y lo dejó caer suavemente hacia los pies de Elías. Silencio absoluto. El periodista abrió la boca, sin entender. Elías miró el balón, luego a Alexis. No se trata de ganarte, dijo Alexis en voz baja, pero el micrófono captó cada palabra. Se trata de mostrar que aprendimos de ustedes. Las graderías comenzaron a aplaudir lentamente. Elías sostuvo la mirada. Y que ahora es nuestro turno de cargar el peso. El estadio explotó en una ovación distinta. No era euforia. Era respeto. Elías tomó el balón en sus manos. Lo sostuvo unos segundos, como si estuviera sosteniendo más que cuero y aire. Luego dio un paso hacia Alexis. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. Desde la zona de prensa, el mismo periodista volvió a intervenir, con tono incisivo. ¿Entonces esto es todo? ¿Sin ganador? ¿Sin humillación? La palabra quedó flotando en el aire. Humillación. Elías giró lentamente la cabeza hacia el periodista. Y su expresión cambió por completo. Porque lo que estaba a punto de decir no solo respondería al periodista. El estadio quedó en un silencio extraño, incómodo. La palabra humillación seguía flotando en el aire como una provocación que nadie quería recoger, excepto Elías Figueroa. El ex capitán sostuvo el balón con ambas manos y avanzó unos pasos hacia el periodista. No había enojo visible, pero su presencia bastó para que la zona de prensa retrocediera ligeramente. ¿Humillación? Repitió con calma. El eco de su voz se perdió entre las graderías. Muchacho, continuó, el fútbol chileno ya ha tenido suficientes divisiones como para que sigamos alimentándolas. El público comenzó a aplaudir suavemente. Elías levantó el balón. Esto no era un duelo para destruir a nadie. Era para recordar algo que se está olvidando. Miró hacia Alexis. Que ningún jugador se construye solo. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis, que escuchaba en silencio. Nosotros, dijo Elías señalando el suelo, abrimos caminos. Pero ustedes, los que vinieron después, cargaron con una presión que nosotros nunca conocimos. El murmullo creció. Redes sociales. Críticas constantes. Un país opinando cada segundo. Elías bajó lentamente el balón. Y aún así, salieron a jugar. El estadio se puso de pie. Alexis parecía sorprendido. No esperaba ese giro. Elías dio media vuelta y volvió hacia el centro del campo. Se detuvo frente a él. Antes hablé desde la nostalgia, admitió. Y la nostalgia puede ser injusta. El silencio fue total. Quizá fui duro contigo, porque ver a alguien cargar el peso del país me recordó cosas que yo mismo viví. Las palabras golpearon profundo. Alexis tragó saliva. Pero hay algo que aún quiero saber, añadió Elías, bajando la voz. El estadio se inclinó hacia adelante. Si todo lo que dices es cierto, si realmente jugaste con ese peso, ¿por qué nunca hablaste antes? La pregunta cayó como un rayo. Alexis bajó la mirada. El aplauso se apagó. Las cámaras se acercaron lentamente. Pasaron unos segundos eternos antes de que Alexis respondiera. Porque nadie quiere escuchar a alguien que parece exitoso hablando de lo que le duele. El silencio se volvió pesado. La gente cree que cuando llegas arriba, ya no tienes derecho a sentirte solo. Elías lo observaba con atención. ¿Y por qué? Continuó Alexis, apretando el micrófono. Cuando intentas explicarlo, siempre alguien dice que te estás victimizando. El estadio permanecía inmóvil. Así que decidí callar y seguir jugando. Un aplauso espontáneo nació desde una esquina del estadio y rápidamente se extendió como una ola. Elías asintió lentamente.
Pero justo cuando parecía que la noche había encontrado un equilibrio, una imagen apareció en las pantallas gigantes sin que nadie la pidiera. Era un video antiguo. Alexis joven, en un entrenamiento, discutiendo fuertemente con alguien fuera de cámara. El público empezó a murmurar. El periodista sonrió, como si supiera algo. Elías frunció el ceño. Alexis levantó la vista de golpe. Porque reconoció ese momento. Y sabía perfectamente que había pasado ese día. Un día que había jurado olvidar. Un día que podía cambiar toda la percepción que el país tenía de él. Las luces del estadio parecieron volverse frías. El video seguía avanzando. Y Alexis comprendió que alguien había preparado esto. El estadio pasó de la emoción al desconcierto en cuestión de segundos. Las pantallas gigantes mostraban el video una y otra vez. Un Alexis mucho más joven, visiblemente alterado, señalando con el dedo mientras discutía con alguien fuera de cuadro. Los murmullos crecieron. Algunos silbidos aparecieron. El periodista que había provocado todo sonreía discretamente, como si hubiese esperado justo ese momento para inclinar la balanza. Alexis quedó inmóvil. No era solo un recuerdo incómodo, era uno de los días más difíciles de su carrera. Elías Figueroa observaba la pantalla con el ceño fruncido, intentando entender el contexto. La grabación no tenía sonido claro, solo imágenes rápidas, cortadas. Parecía mostrar a un Alexis arrogante, molesto, casi irrespetuoso. El público empezó a dividirse. «Ahí está», gritó alguien desde las gradas, «eso es lo que decía don Elías». Otros defendían al delantero. La tensión volvió a crecer. El presentador intentó intervenir, pero el ruido lo ahogó. El video se detuvo justo en el momento en que Alexis, aparentemente, empujaba a alguien fuera de escena. Un silencio incómodo cayó sobre el estadio. El periodista tomó el micrófono. Tal vez esto explique por qué algunos dudan del carácter de los jugadores actuales, dijo con tono calculado. Elías giró lentamente hacia él, pero no habló. Todas las miradas estaban sobre Alexis. El delantero bajó la cabeza. Cerró los ojos un instante, como si estuviera viajando a ese día. Cuando los abrió, su expresión era distinta. Más seria. Más vulnerable. Sí, dijo finalmente. Ese día pasó. El murmullo explotó. Admitirlo solo aumentó la tensión. Alexis levantó la mano pidiendo silencio. Pero lo que nadie vio, fue lo que ocurrió antes de esa grabación. El estadio quedó en suspenso. Elías lo miró con atención. Ese día, continuó Alexis, recibí una llamada antes del entrenamiento. Una noticia que me rompió por dentro. Su voz era baja, pero cada palabra llegaba con claridad. Alguien muy cercano a mí estaba en el hospital, y yo estaba a miles de kilómetros, sin poder hacer nada. El público comenzó a callar. Entré al entrenamiento intentando concentrarme, pero me sentía vacío. La pantalla seguía mostrando la imagen congelada. La persona que está fuera de cámara, dijo Alexis, era un asistente que se burló de mí por no estar enfocado. El murmullo cambió de tono. Y sí, reaccioné mal. Perdí el control. No me enorgullece. Elías bajó ligeramente la mirada. Pero nadie mostró lo que pasó después. Alexis respiró hondo. Nadie mostró que salí de ahí llorando. Nadie mostró que pedí disculpas. Nadie mostró que ese mismo día viajé horas para poder despedirme, porque esa persona murió esa noche. El estadio quedó helado. Ni un solo sonido. Las cámaras captaron rostros con lágrimas. El periodista perdió la sonrisa. Alexis apretó el micrófono. Las imágenes cuentan historias, pero no siempre cuentan la verdad completa. Elías dio un paso hacia él. El estadio parecía contener la respiración. Pero justo cuando la emoción comenzaba a cambiar el ambiente, una voz desde la cabina técnica anunció algo inesperado. Tenemos el video completo. El murmullo explotó. Alexis levantó la cabeza lentamente. Elías abrió los ojos. El periodista se tensó. Porque si ese video realmente aparecía. El estadio quedó suspendido en una tensión casi eléctrica. Tenemos el video completo, repitió la voz desde la cabina. Las pantallas gigantes parpadearon. Durante un segundo eterno, todo quedó en negro. El periodista retrocedió un paso. Alexis no se movía. Su rostro estaba sereno, pero sus manos apretaban el micrófono con fuerza. Sabía exactamente lo que iba a aparecer, y sabía que esa verdad podía cambiarlo todo. Elías Figueroa permanecía a su lado, firme. La imagen volvió. Esta vez no era un corte rápido ni una escena aislada. El video comenzó minutos antes de la discusión.
Se veía a un Alexis joven, sentado solo en una banca del entrenamiento, mirando el suelo. Un entrenador se acercaba a hablarle. Alexis asentía, pero su mirada estaba perdida. El estadio guardó silencio. Luego se escuchó claramente el audio. ¿Estás bien?, preguntaba alguien. No, pero voy a entrenar igual, respondía Alexis con voz baja. Las gradas empezaron a murmurar. El video continuó. Se veía al asistente acercarse, hacer un comentario burlón sobre su cara larga. Alexis intentaba ignorarlo. El asistente insistía. La tensión crecía en la grabación. Si no estás listo, mejor vete, se escuchaba decir al asistente con tono despectivo. La imagen mostraba a Alexis apretando los puños. Y entonces ocurría la discusión. No había empujón agresivo como parecía en el corte anterior. Era una reacción breve, un gesto de frustración. El entrenador intervenía de inmediato. El estadio estaba completamente en silencio. El video avanzó unos segundos más. Lo que nadie había visto antes apareció ahora frente a todo Chile. Alexis, solo en el vestuario. Llorando. Sentado con la cabeza entre las manos. El sonido ambiente era crudo. No puedo más, susurraba. Las cámaras en el estadio captaron lágrimas reales en el público. Luego la grabación mostraba algo más. El mismo asistente que había provocado la discusión se acercaba después, más tranquilo. Alexis se levantaba y le extendía la mano. Perdón, decía. El estadio entero quedó inmóvil. La grabación terminaba con Alexis saliendo apresuradamente del recinto, mirando su teléfono con desesperación. La pantalla se fundió a negro. Un silencio absoluto invadió el lugar. El periodista que había provocado todo no decía nada. Elías Figueroa miraba fijamente el césped. Alexis respiró profundo. Nunca pedí que borraran esa imagen, dijo con calma. Pero alguien decidió mostrar solo la parte que generaba polémica. El murmullo volvió, esta vez cargado de indignación. Elías levantó la vista lentamente. ¿Quién?, preguntó con voz grave. Alexis dudó un segundo. Miró hacia la zona de prensa. El mismo que hoy quiso usarla otra vez. Las cámaras giraron automáticamente hacia el periodista. El estadio estalló en un murmullo feroz. El hombre intentó defenderse. Yo solo informé lo que estaba disponible. Pero Elías dio un paso al frente. Y cuando habló, su voz no fue de crítica, fue de autoridad. No se construyen leyendas destruyendo a otros. El estadio explotó en aplausos. Pero Alexis aún no había terminado. Porque había algo más que el público no sabía. Algo que ni siquiera Elías conocía. Alexis levantó el micrófono una vez más. Esa persona que murió esa noche, dijo con la voz temblando apenas, fue quien me enseñó por primera vez a jugar fútbol. El silencio volvió a caer. Y antes de irse, me dejó una última promesa que hice cumplir. Elías frunció el ceño, intrigado. El estadio contuvo la respiración. Porque esa promesa era la verdadera razón por la que Alexis nunca abandonó la camiseta, y lo que estaba a punto de revelar cambiaría por completo la percepción que Chile tenía de él. El silencio era tan profundo que el sonido del viento parecía más fuerte que el murmullo de miles de personas. Alexis sostuvo el micrófono unos segundos, como si necesitara reunir valor para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Elías Figueroa lo observaba con atención. Ya no había distancia entre ellos. Solo respeto y expectativa. La persona que murió esa noche, repitió Alexis con voz baja, fue mi primer entrenador. Las pantallas gigantes mostraron el rostro de Alexis en primer plano. Sus ojos brillaban, pero no había lágrimas visibles. Era una emoción contenida, pesada. No era famoso. No salió en la televisión. Pero fue el primero que me dijo que un niño de barrio también podía soñar en grande. El estadio escuchaba en silencio absoluto. Cuando todos veían un chico flaco, él veía algo más. Alexis tragó saliva. Antes de enfermarse, me hizo prometerle algo. El público parecía inclinarse hacia adelante. Me dijo que si alguna vez llegaba lejos, no jugara solo para mí. Que jugara por los que no tienen voz. Por los que miran desde lejos creyendo que jamás podrán estar aquí. Un aplauso suave comenzó en las tribunas. Alexis continuó. Ese día, cuando recibí la noticia en el entrenamiento, sentí que estaba fallando esa promesa. Por eso reaccioné mal. Por eso me quebré. Elías bajó lentamente la cabeza, comprendiendo. Y desde entonces, añadió Alexis, cada vez que entro a una cancha, pienso en él.
Las cámaras captaron a varios jóvenes con camisetas de la selección limpiándose las lágrimas. Elías dio un paso hacia Alexis. Todos cargamos fantasmas, dijo en voz baja, casi íntima. Solo que algunos aprendimos a esconderlos mejor. Alexis lo miró sorprendido. Elías suspiró. Cuando yo era joven, también dudé. También tuve noches donde pensé en dejarlo todo. El estadio quedó inmóvil. Nadie esperaba una confesión así. Pero nunca lo dije, continuó Elías. Porque en mi época, mostrar fragilidad era casi un pecado. Las palabras cayeron con fuerza. Alexis asintió lentamente. Los dos hombres se miraron en silencio. Era como si dos generaciones acabaran de entenderse sin necesidad de más explicaciones. Pero justo cuando la emoción parecía cerrar la herida, las pantallas gigantes cambiaron otra vez. Una imagen apareció sin previo aviso. No era un video viejo. Era algo reciente. Una noticia. Un titular enorme. Alexis Sánchez en polémica interna con la selección. Fuentes aseguran fuerte discusión en el camarín. El estadio volvió a murmurar. Elías frunció el ceño. Alexis levantó la cabeza lentamente. El periodista de antes intentó intervenir otra vez. La gente también merece saber eso, dijo con tono desafiante. El ambiente se tensó de inmediato. Porque esa historia nunca había sido explicada públicamente. Elías miró a Alexis. ¿Es cierto?, preguntó, directo. El estadio quedó completamente en silencio. Alexis cerró los ojos un instante. Sabía que si contaba la verdad, muchos cambiarían su opinión para siempre. Abrió los ojos. Y respondió con una calma que sorprendió a todos. Sí, pasó. Un murmullo intenso recorrió las gradas. Pero no fue como lo contaron. Elías lo miró fijo. El público contenía la respiración. Y Alexis, apretando el micrófono, añadió. Porque esa noche, no estaba defendiendo mi ego, estaba defendiendo a alguien que hoy está sentado en este mismo estadio, y que nadie ha reconocido todavía. El murmullo recorrió el estadio como una corriente eléctrica. ¿A alguien que está aquí?, susurró el presentador, casi sin voz. Alexis no apartó la mirada de las tribunas. Sus ojos buscaban un rostro entre miles. Elías Figueroa observaba en silencio, con el ceño levemente fruncido, intentando entender hacia dónde se dirigía esa confesión. Esa noche en el camarín, continuó Alexis, hubo una discusión fuerte, sí. Pero no fue por mí. Las pantallas gigantes mostraban su rostro decidido. Fue porque un jugador joven estaba siendo señalado injustamente. Lo estaban responsabilizando por una derrota que fue colectiva. El estadio empezó a comprender. Lo estaban destruyendo, añadió, delante de todos. El silencio volvió a pesar. Y yo recordé algo. Miró a Elías. Recordé lo que se siente cuando nadie te defiende. Las palabras cayeron profundas. Ese muchacho estaba solo. Callado. A punto de quebrarse. Alexis dio un paso hacia el borde del campo. Así que hablé. Levanté la voz. Y sí, fue incómodo. Pero preferí cargar con la polémica antes que verlo salir destruido. El estadio estaba completamente inmóvil. Alexis señaló lentamente hacia una de las primeras filas. Las cámaras siguieron el movimiento. Un joven, con sudadera de la selección y mirada nerviosa, quedó enfocado en la pantalla gigante. Sus ojos estaban húmedos. El público comenzó a murmurar su nombre. Era uno de los jugadores más criticados de aquella derrota. Alexis respiró hondo. Él está aquí hoy. El estadio estalló en un murmullo cargado de emoción. Nunca dije nada, porque no quería que pareciera que buscaba reconocimiento. Pero la verdad es que esa discusión fue para que entendieran que nadie pierde solo. El joven en la grada se levantó lentamente. Las cámaras captaron cómo se llevaba la mano al rostro, intentando contener las lágrimas. Elías miró esa escena con intensidad. Yo también fui joven alguna vez, dijo Elías en voz baja, casi para sí mismo. Y también necesitaba que alguien me cubriera la espalda. Alexis volvió al centro del campo. Si eso me convirtió en el problemático del grupo, lo acepté. El público comenzó a aplaudir con fuerza. El periodista que había intentado exponer la polémica bajó la mirada. El joven jugador descendió unos escalones, impulsado por el aplauso colectivo. Y entonces, algo inesperado ocurrió. El muchacho saltó la pequeña valla de seguridad y caminó hacia el campo. El estadio explotó. Alexis lo vio acercarse. Elías observaba atento. El joven se detuvo frente a Alexis. Gracias, susurró, pero el micrófono lo captó.
Un silencio reverente invadió el estadio. El joven lo abrazó con fuerza. Elías cerró los ojos un instante. Porque en ese gesto había algo que iba más allá del talento o la fama. Había liderazgo. Pero justo cuando el abrazo parecía sellar la noche, el joven hizo algo que nadie esperaba. Se separó ligeramente, miró a Elías Figueroa. Y dijo una frase que cambió completamente la dirección del homenaje. Don Elías, usted también fue defendido una vez, y no lo sabe. El estadio quedó en shock. Elías levantó la mirada lentamente. Porque si aquello era cierto. El estadio quedó congelado. Elías Figueroa parpadeó lentamente, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz grave. El joven jugador tragó saliva, visiblemente nervioso por estar frente a una leyenda y con millones de ojos encima. Alexis dio un paso atrás, dejando que el momento tomara su propio rumbo. Yo, comenzó el muchacho, no debería estar contando esto, pero creo que es justo que lo sepa. El silencio era absoluto. Las cámaras alternaban entre el rostro serio de Elías y el nerviosismo del joven. Hace unos años, continuó, cuando yo estaba empezando en la selección, un utilero viejo me contó una historia suya. Elías frunció el ceño. Dijo que cuando usted era joven, hubo un partido donde lo culparon injustamente por una derrota. La prensa cayó encima, y muchos querían sacarlo del equipo. Un murmullo recorrió el estadio. Elías no dijo nada, pero su mirada cambió. Ese utilero decía que un compañero suyo salió a defenderlo frente a todos, aunque nadie lo supo públicamente. El público se inclinó hacia adelante. Y que gracias a eso, usted pudo seguir jugando. Elías bajó la mirada lentamente. La memoria parecía abrirse paso en su expresión. Nunca supe quién fue, murmuró apenas. El joven asintió. El utilero dijo que ese jugador pidió mantenerse en silencio para no dividir al grupo. El estadio estaba completamente en silencio. Elías respiró hondo, como si un recuerdo olvidado acabara de golpearlo de lleno. Alexis observaba sin decir nada. El joven continuó. Cuando escuché esa historia, entendí algo. Las generaciones cambian, pero siempre alguien está dispuesto a cargar con el peso para que otro pueda seguir. El aplauso comenzó lentamente. Elías levantó la cabeza. Sus ojos estaban diferentes. Más suaves. Más humanos. Miró a Alexis. Por primera vez desde que empezó la noche, no había distancia entre ellos. Tal vez, dijo Elías con voz baja, fui injusto hoy. El estadio quedó inmóvil. Alexis negó con la cabeza. No, respondió. Hoy ambos aprendimos algo. Elías soltó una pequeña sonrisa, apenas visible. Pero justo cuando el ambiente parecía llegar a un punto de reconciliación, una voz desde el sistema de sonido interrumpió el momento. Atención, tenemos un invitado especial que quiere decir unas palabras. Las luces del estadio cambiaron. El público comenzó a murmurar con curiosidad. Las cámaras giraron hacia el túnel de salida. Una figura apareció caminando lentamente hacia el campo. Elías entrecerró los ojos. Alexis frunció el ceño. El joven jugador abrió los ojos con sorpresa. Porque la persona que emergía no solo era alguien conocido. Era alguien que había compartido vestuario con Elías décadas atrás. Alguien que sabía exactamente la verdad sobre aquella vieja historia. El estadio se levantó de pie. Y mientras la figura avanzaba bajo las luces, Elías sintió un golpe en el pecho al reconocerlo. Porque ese hombre era la única persona capaz de confirmar quién había salvado su carrera, y lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo lo que Chile creía saber sobre su leyenda. La figura avanzó con paso lento, apoyándose levemente en un bastón, pero con la dignidad intacta. El estadio comenzó a murmurar su nombre antes incluso de que el presentador lo anunciara. Con ustedes, un histórico de nuestra selección. Las luces enfocaron su rostro. Era Carlos Caselli. El estadio explotó en una ovación que parecía sacudir las gradas. El pasado y el presente se cruzaban otra vez, pero ahora con un tono distinto, más profundo. Elías Figueroa abrió los ojos con sorpresa. Carlos, murmuró, casi incrédulo. Caselli llegó hasta el centro del campo y miró primero a Alexis, luego al joven jugador, y finalmente a Elías. Nunca pensé que esta historia saldría a la luz así, dijo con una sonrisa leve. El silencio volvió a caer. Es verdad, continuó. Hubo un partido, una derrota dura, y la prensa te estaba destrozando, Elías. Las pantallas gigantes mostraban imágenes antiguas en blanco y negro, recortes de periódicos con titulares críticos. Muchos querían que salieras del equipo.
Decían que ya no eras el mismo. Elías bajó la mirada, recordando. Pero yo sabía que no era justo, añadió Caselli. Así que en el camarín hablé fuerte. Dije que si alguien tenía que cargar con la culpa, que la compartiéramos todos. El estadio estaba en absoluto silencio. Y pedí que nadie dijera que fui yo. El murmullo recorrió las gradas. Elías levantó lentamente la cabeza. ¿Fuiste tú? Preguntó con voz apenas audible. Caselli asintió. No lo hice por fama. Lo hice porque el grupo necesitaba mantenerse unido. Las palabras flotaron en el aire como una verdad largamente guardada. Elías dio un paso hacia él. Nunca lo supe, susurró. No era necesario que lo supieras, respondió Caselli. Lo importante era que siguieras. El estadio comenzó a aplaudir con fuerza, pero nadie interrumpió el momento. Caselli miró ahora a Alexis. Y hoy, este muchacho hizo exactamente lo mismo. Alexis bajó la mirada, incómodo con la atención. Las generaciones cambian, continuó Caselli, pero el liderazgo verdadero nunca busca aplausos. Solo busca proteger al equipo. El estadio estalló en una ovación ensordecedora. Elías miró a Alexis. Ya no como un jugador moderno. No como un símbolo mediático. Sino como alguien que entendía el peso invisible del vestuario. Elías respiró profundo. Tal vez, dijo lentamente, la humillación de la que hablábamos no era entre nosotros. El periodista bajó la cabeza, sintiendo el peso de las miradas. Tal vez, continuó Elías, la verdadera humillación es no reconocer cuando otro carga el peso en silencio. El silencio se volvió solemne. Alexis levantó la mirada. Por primera vez en la noche, parecía liberado. Pero justo cuando parecía que la reconciliación estaba completa, Caselli levantó la mano pidiendo silencio otra vez. Hay algo más que deben saber. El estadio quedó inmóvil. Caselli miró directamente a Elías. La noche en que te defendí, no fue la única vez que alguien intervino por ti. Elías frunció el ceño. Hubo otra conversación, fuera del camarín. Una decisión que pudo cambiar tu destino. El estadio contuvo la respiración. Y la persona que tomó esa decisión, está aquí esta noche. Elías sintió un escalofrío. Alexis miró alrededor. El joven jugador dio un paso atrás. Porque si eso era cierto. El estadio volvió a quedar en un silencio casi reverencial. Las luces se movieron lentamente por las gradas, buscando entre miles de rostros. Nadie entendía quién más podía estar ligado a aquella historia. Elías Figueroa permanecía inmóvil. Por primera vez en la noche, no era la leyenda firme e imponente. Era un hombre intentando reconstruir su propio pasado. Carlos, dijo en voz baja, ¿de qué estás hablando? Carlos Caselli no respondió de inmediato. Miró hacia una zona específica del estadio, cerca de la mitad de la tribuna principal. La noche después de esa derrota, continuó, la directiva estaba dividida. Algunos querían sacarte del equipo. Decían que el ciclo estaba terminado. El murmullo recorrió las graderías. Hubo una reunión privada. Sin prensa. Sin jugadores. Elías apretó los labios. Algo empezaba a encajar en su memoria. Yo no estaba allí, aclaró Caselli. Pero alguien sí. Y fue quien inclinó la balanza. Las cámaras enfocaron la zona que Caselli miraba. Un hombre mayor, cabello completamente blanco, traje sencillo, estaba sentado con las manos temblorosas sobre el bastón. Sus ojos estaban húmedos. El público empezó a reconocerlo. Era un antiguo dirigente de la federación, retirado hacía décadas. Un nombre que había desaparecido de los titulares. Elías lo miró fijamente. Don Ricardo, susurró. El estadio explotó en murmullos. Caselli asintió. Esa noche, cuando la mayoría votaba por apartarte, él pidió la palabra. Las luces se centraron en el hombre mayor, que lentamente se puso de pie. El estadio entero guardó silencio. Un micrófono fue llevado hasta él. Su voz era débil, pero clara. Recuerdo esa reunión como si fuera ayer, dijo. Todos hablaban de números, de errores, de estadísticas. Elías bajó la mirada. Pero yo dije algo distinto. Pausa. Dije que si Chile quería ser grande, no podía desechar a sus líderes cuando atravesaban una tormenta. Un murmullo emocionado recorrió las gradas. Dije que la grandeza no se mide en un partido, sino en la capacidad de levantarse. Las palabras resonaron con fuerza. Elías respiraba con dificultad. Y esa noche, voté en contra de sacarte. Silencio absoluto. Mi voto rompió el empate. El estadio quedó paralizado.
Elías cerró los ojos un segundo. Décadas creyendo que había sobrevivido por mérito propio, sin saber que una decisión silenciosa había cambiado su destino. El dirigente bajó la mirada. Nunca te lo dije, porque no quería que sintieras que le debías nada a nadie. El estadio comenzó a aplaudir con fuerza. Elías caminó lentamente hacia la tribuna, como si cada paso pesara años. Alexis observaba en silencio. El joven jugador tenía los ojos llenos de lágrimas. Elías llegó hasta el borde del campo y miró al hombre mayor. Yo, pensé que había resistido solo. El dirigente negó con la cabeza. Nadie resiste solo. Las palabras quedaron flotando. Alexis bajó la mirada, comprendiendo la conexión. Elías giró lentamente hacia él. 2 generaciones. 2 momentos distintos. La misma verdad. Pero justo cuando parecía que la noche había alcanzado su clímax emocional, el dirigente añadió algo inesperado. Y hoy, la historia se repite. El estadio quedó inmóvil. Elías frunció el ceño. Porque hace apenas unas semanas, hubo otra reunión. El murmullo volvió, más intenso. Alexis levantó la cabeza de golpe. Una reunión donde se discutía el liderazgo actual de la selección. El silencio se volvió pesado. Y nuevamente, hubo votos divididos. Las cámaras enfocaron a Alexis. El periodista levantó la mirada. Elías sintió un golpe en el pecho. Porque si aquello era cierto. El murmullo creció como una tormenta contenida. Las palabras del antiguo dirigente habían caído como un rayo en medio del estadio. Alexis levantó lentamente la mirada. Por primera vez en toda la noche, su expresión mostró auténtica sorpresa. ¿Una reunión?, preguntó en voz baja. El dirigente asintió desde la tribuna. Sí. Hace unas semanas. Las pantallas gigantes enfocaron el rostro de Alexis, ahora serio, casi tenso. El público empezaba a unir piezas que jamás había imaginado. Elías Figueroa miró alternadamente al dirigente y a Alexis. ¿Estás diciendo que su lugar también estuvo en duda?, preguntó. El hombre mayor respiró hondo. Había opiniones encontradas. Algunos pensaban que era tiempo de cambiar liderazgos. Que la selección necesitaba otra imagen. El estadio guardó silencio absoluto. Alexis bajó la mirada. Yo no sabía nada de esto, murmuró. El dirigente continuó. Se discutió mucho. Algunos hablaban de estadísticas, otros de edad, otros de polémicas. El periodista en la zona de prensa bajó lentamente el micrófono, consciente de que la historia lo superaba. Pero entonces, alguien habló. Las cámaras recorrieron el estadio buscando rostros. Una persona joven, añadió el dirigente. Alguien que dijo que era fácil criticar desde fuera, pero que dentro del camarín había cosas que la gente nunca veía. El joven jugador que había abrazado a Alexis bajó la cabeza, nervioso. Elías frunció el ceño. ¿Quién fue?, preguntó. El dirigente sonrió levemente. Él. Las cámaras enfocaron al joven. El estadio estalló en murmullos. El muchacho se quedó inmóvil, sorprendido por la exposición. Dijo que Alexis era el primero en llegar, el último en irse, que hablaba con los más jóvenes cuando nadie lo veía. El silencio volvió. Dijo que quitarlo sería romper algo invisible, algo que no sale en las estadísticas. Alexis cerró los ojos un instante. Elías lo observaba en silencio. Ese discurso cambió la votación, continuó el dirigente. Y su permanencia se decidió por un solo voto. El estadio quedó helado. Un solo voto. La historia repitiéndose. Elías respiró profundo. Lentamente, una comprensión pesada se instaló en su rostro. Miró a Alexis. Entonces, dijo con voz grave, alguien hizo por ti lo mismo que hicieron por mí. Alexis asintió apenas. El joven jugador se acercó tímidamente. Usted me defendió cuando todos me señalaban, dijo mirando a Alexis. Era lo mínimo que podía hacer. El aplauso comenzó a crecer, poderoso, sincero. Elías observaba aquella escena con ojos húmedos. El círculo se estaba cerrando. Pasado y presente reflejándose uno en otro. Pero justo cuando parecía que la noche había encontrado paz, las luces del estadio se atenuaron inesperadamente. El sistema de sonido emitió un leve zumbido. Una voz desde producción anunció. Tenemos un mensaje final, grabado especialmente para esta noche. El murmullo volvió. Alexis frunció el ceño. Elías miró las pantallas. El dirigente también levantó la cabeza. Porque nadie sabía quién había preparado ese mensaje. Las pantallas se encendieron lentamente, mostrando un rostro que dejó al estadio entero sin aliento. Un hombre mayor,
sonriente, hablando directamente a cámara. Alexis dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. Porque reconoció esa voz al instante. Y cuando el hombre comenzó a hablar, el estadio quedó en penumbra. Solo las pantallas gigantes iluminaban el campo, bañando de luz azul los rostros inmóviles de miles de personas. El video comenzó a reproducirse. El hombre en pantalla sonreía con serenidad. Su voz era cálida, cercana, como la de alguien acostumbrado a hablar desde el corazón. Alexis dio un paso atrás. Su respiración se volvió más pesada. No puede ser, susurró. Elías Figueroa lo miró, notando el impacto en su rostro. El hombre del video continuó hablando. Si estás viendo esto, es porque llegaste más lejos de lo que todos imaginábamos. El estadio permanecía completamente en silencio. Alexis apretó la mandíbula. Era él. Su primer entrenador. El mismo hombre del que había hablado minutos antes. La grabación debía ser antigua. Se notaba en la calidad, en el color ligeramente deslavado, en el fondo humilde de una pequeña cancha de barrio. Siempre supe que un día estarías frente a mucha gente, decía el entrenador. Y también sabía que un día dudarías, porque todos los grandes dudan. Las cámaras enfocaron el rostro de Alexis. Sus ojos ya no ocultaban la emoción. El estadio entero parecía estar conteniendo la respiración por él. Quizá cuando veas este mensaje, continuó el hombre, ya no estaré ahí para recordártelo, así que tendrás que escuchar bien. Elías bajó lentamente la mirada. Carlos Caselli cruzó los brazos, conmovido. El fútbol no te va a juzgar solo por los goles, decía la voz. Te va a juzgar por lo que hagas cuando todo el mundo quiera que te caigas. Las palabras golpearon el centro del campo como un eco profundo. Y cuando eso pase, recuerda algo. Pausa. Tu verdadero trabajo no es ser perfecto. Es abrir camino para el que viene detrás. El joven jugador en el campo bajó la cabeza, emocionado. Alexis dejó escapar una lágrima silenciosa. Si algún día sientes que nadie entiende tu carga, mira hacia atrás. Siempre habrá alguien que aprendió observándote. El estadio estaba completamente inmóvil. El entrenador sonrió. Y si alguna vez te enfrentas a tus ídolos, no pelees con ellos. Escúchalos. Porque incluso los gigantes siguen aprendiendo. Elías levantó lentamente la mirada hacia Alexis. Las palabras parecían atravesarlos a ambos. El video llegó a su final. No importa si te aplauden o te critican, dijo el entrenador. Lo único que importa es que cuando mires atrás, sepas que hiciste sentir orgullosos a los que creyeron en ti. La imagen se congeló. Y entonces añadió, con una sonrisa suave. Y si llegas a conocer a Elías Figueroa, dale las gracias por haber inspirado a un niño que jamás dejó de correr. Las luces del estadio volvieron lentamente. El silencio era total. Alexis cubrió su rostro por un momento. Elías se quedó inmóvil, impactado por la conexión inesperada que acababa de revelarse. El público comenzó a aplaudir lentamente, un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación monumental. Pero justo cuando parecía que la noche había alcanzado su punto más emotivo, el sistema de sonido no se apagó. Una segunda grabación empezó a reproducirse automáticamente. La pantalla mostró un archivo diferente. Más reciente. El entrenador, ya enfermo, mirando directo a la cámara. Alexis levantó la cabeza de golpe. Porque el tono de su voz ahora era distinto. Más serio. Hay algo que nunca te dije, comenzó. El estadio volvió a quedar en silencio absoluto. Y Alexis sintió un escalofrío. La imagen en la pantalla era distinta. Más frágil. El entrenador aparecía sentado, con el rostro más delgado, la voz más pausada, como si cada palabra hubiese sido pensada durante mucho tiempo. El estadio quedó completamente inmóvil. Alexis no apartaba la mirada. Si estás viendo esto, dijo el entrenador con una sonrisa suave, significa que ya no pude decirte estas cosas en persona. Un silencio profundo envolvió el campo. Elías Figueroa cruzó lentamente los brazos, observando con respeto. Hay algo que nunca te conté, continuó el hombre, porque pensé que no era necesario, hasta que entendí que tal vez te ayudaría a entender quién eres. Alexis tragó saliva. Cuando eras niño, había muchos que dudaban de ti. Las imágenes de archivo mostraban una pequeña cancha de tierra, niños jugando, risas lejanas. Decían que eras pequeño, que corrías mucho pero no tenías futuro profesional. El murmullo del estadio era apenas un suspiro. Yo también dudé, al principio. La confesión cayó fuerte. Alexis bajó la mirada por un instante. Pero un día, apareció alguien.
El entrenador levantó un papel arrugado frente a la cámara. Un hombre que había visto jugar a muchos jóvenes antes. Las pantallas acercaron el documento, pero no se distinguía el nombre. Me dijo algo que nunca olvidé, continuó. Ese niño no tiene miedo de correr cuando todos se cansan. Elías frunció el ceño, como si algo empezara a resonar en su memoria. Esa persona me pidió que te cuidara. Que no dejara que abandonaras cuando llegaran las críticas. El estadio entero estaba atento. Alexis respiraba lento, confundido. Nunca supe por qué se interesó tanto, añadió el entrenador. Solo sabía que venía de alguien importante, alguien que entendía el sacrificio. La imagen tembló levemente. Y ahora, creo que debes saber quién fue. El estadio contuvo la respiración. El entrenador sonrió débilmente. Fue un futbolista chileno, que ya era una leyenda cuando tú apenas comenzabas a jugar. Las cámaras se enfocaron automáticamente a Elías. Elías levantó la cabeza con sorpresa. Alexis también giró hacia él, desconcertado. Él me dijo, continuó la voz en el video, que el fútbol chileno necesitaba mirar hacia adelante. Que había que apoyar a los que venían. La pausa se hizo eterna. Su nombre era. La imagen se congeló de repente. El sonido se cortó. Un murmullo de frustración recorrió el estadio. No. Se escuchó en las gradas. Los técnicos corrían en la zona de producción intentando recuperar el archivo. Alexis dio un paso adelante, tenso. Elías mantenía la mirada fija en la pantalla negra. Pasaron unos segundos interminables. El audio volvió, pero solo se escuchó el final de la frase. Porque algún día él también tendrá que cargar el peso de Chile. El video terminó abruptamente. Silencio absoluto. Alexis miró a Elías. Elías lo miró a él. Nadie había escuchado el nombre. Pero algo en la expresión de Elías cambió. Como si una memoria olvidada acabara de despertar. Carlos Caselli se acercó lentamente. Elías, murmuró, ¿tú sabías algo de esto? Elías tardó en responder. No, dijo finalmente. Pero creo que sé quién podría haber sido. El estadio se inclinó hacia adelante. Alexis frunció el ceño. ¿Quién? Preguntó. Elías respiró profundo. Hay solo una persona que hablaba así, alguien que siempre pensaba en el futuro del fútbol chileno. Las luces del estadio parecieron enfriarse. Elías levantó la mirada hacia las gradas. Y si estoy en lo correcto, esa persona está aquí esta noche. Un murmullo recorrió el estadio como una ola. Las cámaras comenzaron a recorrer los asientos lentamente. Porque si ese nombre se confirmaba. Las cámaras recorrieron lentamente las tribunas, iluminando rostros expectantes, ojos húmedos, manos apretadas entre sí. El estadio parecía contener el aliento esperando que el pasado terminara de revelarse. Elías Figueroa permanecía inmóvil en el centro del campo. Hay alguien, dijo con voz baja, que siempre hablaba del futuro más que del presente. Un hombre que decía que el fútbol chileno debía construir puentes entre generaciones. Alexis lo observaba atento, aún impactado por el mensaje incompleto. Si es quien creo, continuó Elías, entonces esta historia nunca fue casualidad. El murmullo creció. Las luces del estadio se detuvieron en una zona específica de la tribuna principal. Un hombre mayor, con chaqueta sencilla y gorra oscura, permanecía sentado en silencio. Al notar la atención, bajó la mirada, casi incómodo. El público comenzó a reconocerlo. No era una estrella mediática. Era un antiguo formador de jugadores, conocido por trabajar en silencio detrás de las grandes carreras. Elías abrió los ojos con sorpresa. Don Sergio, murmuró. El hombre asintió lentamente. Las cámaras lo enfocaron en primer plano. Alexis frunció el ceño, intentando recordar. Don Sergio se levantó despacio y, con ayuda de un asistente, caminó hacia el borde del campo. El estadio lo acompañó con un aplauso respetuoso, suave, como si no quisieran romper el momento. Cuando llegó, tomó el micrófono. No pensé que esto saldría hoy, dijo con una sonrisa tímida. Silencio total. Sí, fui yo quien habló con el entrenador de Alexis cuando era niño. Un murmullo emocionado recorrió las gradas. Alexis lo miró sin poder creerlo. Lo vi jugar una vez, continuó, en una cancha de tierra. Todos miraban el balón, pero él miraba a los demás. Siempre corría para ayudar a otro. Elías bajó lentamente la mirada, escuchando. Y recordé algo que había escuchado años antes, de alguien que admiraba mucho. Don Sergio giró hacia Elías. De ti. El estadio quedó inmóvil.
Decías que el fútbol verdadero se construye cuando alguien corre por otro. Elías cerró los ojos un instante, conmovido. Por eso pedí que lo cuidaran, añadió don Sergio. Porque pensé, tal vez este niño podía continuar esa idea. Alexis respiró hondo. Era como descubrir que su historia había estado conectada con la de Elías desde el inicio. Nunca te conocí, susurró Alexis. Don Sergio sonrió. No era necesario. Lo importante era que siguieras adelante. El estadio estalló en aplausos sinceros. Elías dio un paso hacia Alexis. Entonces, dijo lentamente, en cierto modo, nuestras historias se cruzaron mucho antes de hoy. Alexis asintió, sin poder hablar. El joven jugador observaba la escena con lágrimas en los ojos. Todo parecía encajar. El círculo se cerraba. Pero justo cuando la emoción parecía llegar a su punto más alto, don Sergio levantó la mano otra vez. Hay algo más. El silencio volvió. La razón por la que nunca conté esto, es porque había un pacto. Elías frunció el ceño. ¿Un pacto?, preguntó. Don Sergio asintió. Un acuerdo entre quienes creíamos que las nuevas generaciones debían abrir su propio camino, sin sentirse observadas por las sombras del pasado. Alexis lo miró confundido. Pero ese pacto se rompió hace poco. El estadio quedó helado. Porque alguien quiso usar esa conexión para enfrentar a las generaciones, en lugar de unirlas. Las cámaras giraron lentamente hacia la zona de prensa. El periodista bajó la mirada. Elías apretó la mandíbula. Alexis dio un paso adelante. Porque si eso era cierto. El estadio pasó de la emoción a la tensión en un solo instante. Las palabras de don Sergio quedaron suspendidas en el aire. Alguien quiso enfrentar generaciones, repitió Elías Figueroa, con la voz más grave que antes. Las cámaras giraron lentamente hacia la zona de prensa. El periodista que había provocado los momentos más incómodos de la noche permanecía quieto, intentando mantener la compostura. Alexis observaba en silencio, la mandíbula tensa. Don Sergio respiró hondo. Hace semanas me llamaron, continuó. Me preguntaron detalles sobre la historia de Alexis, sobre su entrenador, sobre viejas conexiones. El murmullo creció. Pensé que era para un homenaje. Para algo bonito. Hizo una pausa. Pero luego empecé a ver titulares, insinuaciones, comparaciones entre los de antes y los de ahora. Elías bajó lentamente la mirada. Y entendí que estaban preparando un choque. El estadio quedó completamente en silencio. El periodista intentó intervenir. Eso no es verdad. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Pero Elías dio un paso adelante. Su presencia bastó para silenciarlo. El fútbol no necesita guerras entre generaciones, dijo Elías con firmeza. Necesita memoria. El público aplaudió con fuerza. Alexis miró al periodista, pero no con rabia, sino con cansancio. Todo este tiempo, dijo con voz serena, pensé que tenía que defenderme de ustedes. Señaló hacia las cámaras. Pero ahora entiendo algo. Pausa. No se trataba de quien tenía razón, sino de quien estaba dispuesto a escuchar. El estadio guardó silencio. El joven jugador se acercó un paso más. Si hoy no hubiéramos hablado, todos habríamos salido de aquí creyendo algo distinto, dijo. Elías asintió lentamente. Yo habría seguido pensando que ustedes no entendían el peso de la camiseta. Alexis respiró hondo. Y yo habría seguido creyendo que ustedes nunca entenderían nuestra presión. El silencio era profundo, casi sagrado. Don Sergio sonrió levemente. Por eso el pacto existía, dijo. Para evitar que el pasado se usara como arma. Las luces del estadio parecían más cálidas ahora. Elías giró hacia Alexis. Por primera vez en toda la noche, extendió la mano. El estadio contuvo la respiración. Alexis lo miró unos segundos. Luego la tomó. El rugido fue inmediato. Miles de personas se pusieron de pie. Aplausos. Gritos. Banderas agitándose. Pero cuando parecía que el momento sellaba la paz, Elías no soltó la mano de Alexis. Lo miró fijamente. Todavía falta algo, dijo. El estadio volvió a callar. Alexis frunció el ceño. ¿Qué cosa?, preguntó. Elías respiró profundo. No basta con reconciliarnos nosotros. Señaló las gradas. Ellos, los jóvenes, necesitan ver algo más que palabras. El público quedó atento. Elías apretó la mano de Alexis. Necesitan ver que el legado no se entrega, se comparte. El murmullo creció. Elías levantó el micrófono. Y por eso, voy a hacer algo que nunca pensé hacer.
Alexis lo miró sorprendido. Carlos Caselli sonrió, como si ya supiera lo que venía. El estadio entero esperaba. Elías levantó la voz. Esta noche, quiero entregar algo mío. Silencio absoluto. Algo que jamás he dado a nadie. Las cámaras se acercaron. Elías abrió lentamente la mano libre, mostrando un pequeño objeto metálico que llevaba guardado. Una insignia antigua. El escudo de la selección. El estadio quedó sin aliento. Porque si Elías Figueroa hacía lo que todos intuían, el estadio parecía detenerse en el tiempo. La pequeña insignia brillaba bajo las luces como si cargara décadas de historia. No era un trofeo, ni una medalla cualquiera. Era el escudo antiguo de la selección chilena, uno que muchos solo habían visto en fotos en blanco y negro. Elías Figueroa lo sostenía con cuidado, casi con reverencia. Esta insignia, dijo con voz profunda, me acompañó en los momentos más difíciles de mi carrera. El silencio era absoluto. La llevaba conmigo incluso cuando nadie lo sabía, porque me recordaba quién era y por quién jugaba. Alexis la miró sin apartar los ojos. Elías dio un paso hacia él. No se trata de entregarte el pasado, continuó. El pasado no pertenece a nadie. Pausa. Se trata de reconocer que ustedes también están escribiendo la historia. El estadio comenzó a aplaudir lentamente. Alexis negó suavemente con la cabeza. No puedo aceptar eso, dijo con honestidad. Esa insignia es suya. Elías sonrió apenas. Exactamente lo mismo dije yo cuando alguien intentó ayudarme hace años. La frase cayó con fuerza. El público guardó silencio otra vez. Elías levantó la insignia. No la regalo como premio, ni como símbolo de superioridad. Miró a las gradas. La entrego como responsabilidad. Alexis respiró hondo. El joven jugador observaba la escena con ojos brillantes. Porque el verdadero líder, añadió Elías, no es el que recibe aplausos, sino el que sostiene al equipo cuando nadie lo ve. El estadio estaba completamente inmóvil. Elías extendió lentamente la mano. Alexis dudó, pero finalmente abrió la suya. La insignia cayó suavemente en su palma. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Y luego, una ovación gigantesca estalló en todo el estadio. El rugido parecía no terminar nunca. Alexis miró el escudo con emoción contenida. Sus dedos temblaban ligeramente. No sé si merezco esto, susurró. Elías lo escuchó. Nadie se siente preparado cuando le toca cargar el legado, respondió. Ese es precisamente el punto. Las cámaras captaron a personas llorando en las gradas. Carlos Caselli aplaudía en silencio. Don Sergio sonreía con calma. Pero justo cuando parecía que el momento era perfecto, Alexis levantó la mirada. Su expresión había cambiado. Más seria. Más decidida. Si voy a aceptar esto, dijo lentamente, entonces tengo que hacer algo también. El estadio se cayó de inmediato. Elías frunció el ceño, curioso. Alexis cerró la mano sobre la insignia. Porque durante años pensé que cargar con todo era mi deber. Respiró hondo. Pero esta noche entendí algo. Se giró hacia el joven jugador que lo había defendido. El legado no se sostiene solo. El muchacho abrió los ojos, sorprendido. Alexis caminó hacia él. Las cámaras siguieron cada paso. El estadio quedó en silencio absoluto. Porque todos intuían que algo importante estaba por ocurrir. Alexis se detuvo frente al joven, y lentamente abrió la mano. La insignia brilló bajo las luces. Elías dio un paso adelante, sorprendido. El público contuvo la respiración. Y entonces Alexis dijo una frase que hizo temblar el estadio. No quiero que esto sea una cadena, quiero que sea un puente. El silencio era total. Porque si Alexis hacía lo que parecía, el estadio quedó suspendido en un silencio profundo. Alexis sostenía la insignia entre sus dedos, mirándola como si pesara más que cualquier copa que hubiera levantado. El joven jugador frente a él no sabía qué hacer, sus manos tensas, su respiración acelerada. Elías Figueroa observaba atento, sin intervenir. Cuando era niño, dijo Alexis con voz baja, pensaba que ser grande significaba llegar más alto que los demás. Pausa. Hoy entendí que significa algo distinto. Miró al joven. Significa dejar algo para el que viene. Las cámaras se acercaron lentamente. El público apenas respiraba. Alexis cerró la mano, y luego, con cuidado, tomó la del joven jugador y colocó la insignia en su palma. El estadio explotó en un murmullo de sorpresa. El joven abrió los ojos, incrédulo. No, no puedo, susurró. Alexis sonrió apenas.
Yo tampoco quería aceptarla. Elías dio un paso adelante, emocionado. Escúchame, continuó Alexis. Esto no significa que tengas que ser perfecto. Significa que cuando alguien esté cayendo, tú estarás ahí. Las palabras resonaron en todo el estadio. El joven bajó la cabeza, con lágrimas visibles. Elías respiró profundamente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El pasado, el presente y el futuro. Todo conectado en el mismo gesto. El estadio comenzó a aplaudir, primero suave, luego cada vez más fuerte, hasta convertirse en una ovación gigantesca. Carlos Caselli sonreía con orgullo. Don Sergio limpiaba discretamente sus ojos. Elías observó la escena con una mezcla de emoción y asombro. Nunca lo habría hecho así, murmuró para sí mismo. Alexis giró hacia él. Por eso las generaciones cambian, respondió. Elías soltó una pequeña risa, sincera. Y quizá, eso es lo que necesitábamos aprender. El aplauso seguía creciendo. Pero justo cuando la emoción parecía alcanzar su punto máximo, una voz desde el sistema de sonido interrumpió el momento. Atención, último anuncio de la noche. Las luces del estadio cambiaron nuevamente. El público comenzó a murmurar. Una imagen apareció en las pantallas. No era un video. Era una fotografía antigua. Un grupo de niños en una cancha de tierra. Uno de ellos, era Alexis. Otro, era un niño que se parecía increíblemente al joven que ahora sostenía la insignia. El estadio quedó en silencio. El joven miró la pantalla, confundido. Alexis abrió los ojos con sorpresa. Eso, no puede ser, susurró. Elías frunció el ceño. Don Sergio sonrió levemente. Hay algo que nadie aquí sabe, dijo su voz por el micrófono. Las cámaras enfocaron al hombre. Esa foto fue tomada hace muchos años, en el mismo barrio donde comenzó todo. El murmullo creció. ¿Y el niño que aparece al lado de Alexis? Pausa. El joven jugador apretó la insignia sin entender. Es alguien que ya estaba destinado a cruzarse con él otra vez. El estadio quedó inmóvil. Alexis miró al joven, buscando en su memoria. La imagen parecía despertar un recuerdo lejano. Algo olvidado. Algo que nunca imaginó volver a ver. Y entonces don Sergio añadió. Porque ustedes dos ya jugaron juntos una vez, cuando ninguno sabía quién llegaría primero. El silencio fue total. Alexis dio un paso hacia el joven. El joven lo miró, temblando. Porque si eso era verdad. El estadio quedó en un silencio casi mágico. La fotografía antigua seguía iluminando las pantallas gigantes. Un grupo de niños sonrientes, una cancha de tierra, ropa sencilla, y dos rostros que ahora todos miraban con asombro. Alexis avanzó lentamente hacia la pantalla, como si intentara entrar en el recuerdo. Esa cancha, murmuró, la recuerdo. Su voz apenas se escuchaba, pero el micrófono captó cada palabra. El joven jugador observaba la imagen con el corazón acelerado. Yo también creo haber estado allí, dijo con inseguridad. Don Sergio asintió. Era un torneo barrial. Nada importante para el mundo, pero muy importante para ustedes. Elías Figueroa cruzó los brazos, atento. Alexis frunció el ceño, concentrado. Había un niño, susurró, que siempre se caía, pero nunca dejaba de levantarse. El joven abrió los ojos. Una memoria empezó a encenderse. ¿Y tú? Dijo Alexis señalándolo suavemente, eras el que corría detrás de mí para recuperar el balón cuando lo perdía. El estadio dejó escapar un murmullo colectivo. El joven se llevó la mano al rostro. ¿De verdad te acuerdas? Preguntó con la voz quebrada. Alexis sonrió apenas. No recordaba tu cara, pero sí esa energía. Las cámaras captaron lágrimas en las gradas. Después de ese torneo, continuó Alexis, nunca volví a verte. Don Sergio tomó el micrófono. Porque su familia se mudó poco después. Pero siguió jugando, siempre diciendo que un día quería llegar donde estaba ese niño que no se cansaba de correr. El estadio comenzó a aplaudir suavemente. El joven bajó la mirada, apretando la insignia. Yo, veía tus partidos en televisión, dijo mirando a Alexis. Y cuando sentía que no podía más, pensaba en esa cancha. El silencio volvió a envolver el estadio. Elías respiró hondo. El fútbol siempre encuentra la forma de cerrar círculos, murmuró. Alexis dio un paso más hacia el joven. Entonces no es casualidad que estés aquí. El joven asintió, con lágrimas visibles. El público comenzó a ponerse de pie lentamente, como si intuyeran que estaban presenciando algo irrepetible.
Pero justo cuando el momento parecía alcanzar su punto más emotivo, el joven dijo algo inesperado. Hay algo que nunca te conté. Alexis frunció el ceño. El estadio quedó en silencio otra vez. El día que te conocí, continuó el joven, me regalaste algo. Alexis abrió los ojos, confundido. ¿Yo? El joven asintió. Una frase. Pausa. Me dijiste, si te caes, levántate antes que los demás se den cuenta. El público dejó escapar un suspiro. Alexis llevó una mano al pecho, sorprendido de haber olvidado algo así. Y esa frase, añadió el joven, me salvó muchas veces. Elías cerró los ojos un instante. Don Sergio sonrió con orgullo. El estadio estaba completamente entregado al momento. Pero justo entonces, las luces comenzaron a apagarse lentamente. Un murmullo nervioso recorrió las gradas. El sistema de sonido emitió un leve eco. Una voz anunció. Último momento de la noche. Las pantallas cambiaron. Apareció un mensaje simple, enorme. El legado continúa. Alexis levantó la mirada. El joven apretó la insignia. Elías observó en silencio. Porque todos intuían que aún faltaba algo. Algo que nadie esperaba. Y cuando la música comenzó a sonar suavemente, las luces del estadio se redujeron hasta quedar en un resplandor suave, casi cinematográfico. La música llenaba el aire con una emoción que parecía crecer paso a paso, acompañando a la figura que avanzaba desde el túnel. El público se puso de pie instintivamente. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido lento de los pasos sobre el césped. Alexis entrecerró los ojos, intentando reconocer a la persona que se acercaba. Elías Figueroa también observaba con atención, con una expresión mezcla de sorpresa y respeto. La figura finalmente quedó bajo la luz. Era una mujer mayor, de cabello canoso, mirada cálida, caminando con calma pero con una fuerza silenciosa que imponía respeto sin necesidad de palabras. Alexis dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron lentamente. No, susurró. El estadio guardó silencio absoluto. Don Sergio sonrió con ternura. Carlos Caselli bajó la mirada, emocionado. La mujer llegó hasta el centro del campo. Alexis ya no podía ocultar la emoción. Señora Marta, dijo con la voz quebrada. El público murmuró, sin saber quién era. Elías miró a don Sergio buscando explicación. El hombre tomó el micrófono. Ella fue una de las personas que estuvo cuando Alexis empezó, antes de que existieran contratos, entrevistas o cámaras. Las pantallas mostraron imágenes antiguas, una pequeña cancha, niños entrenando, una mujer entregando agua y vendajes. Era la encargada del club de barrio, continuó don Sergio. La que cuidaba a los niños cuando nadie más podía hacerlo. La mujer sonrió suavemente. Alexis avanzó hacia ella con pasos lentos. Pensé que ya no volvería a verla, murmuró. La mujer levantó la mano y tocó su rostro con cariño. Siempre supe que llegarías aquí, dijo con voz tranquila. El estadio permanecía inmóvil. Cuando eras niño, continuó ella, te caías más que nadie, pero siempre eras el primero en levantarte para ayudar a otro. Alexis bajó la mirada, emocionado. Por eso no me sorprende lo que pasó hoy. Las palabras parecían cerrar un círculo invisible. El joven jugador observaba en silencio, apretando la insignia. Elías Figueroa respiró profundamente. La mujer miró ahora a Elías. Y usted, dijo con una sonrisa, fue el héroe de todos esos niños. Ellos jugaban creyendo que algún día serían como usted. Elías inclinó la cabeza, conmovido. Pero hoy, añadió ella, veo algo aún más bonito. Miró a Alexis y al joven. Veo que los héroes también saben pasar la antorcha. El estadio comenzó a aplaudir lentamente. Alexis abrazó a la mujer con fuerza. Los aplausos crecieron hasta llenar todo el recinto. Sin embargo, cuando el abrazo terminó, la mujer sacó algo de su bolso. Un pequeño cuaderno viejo, gastado por el tiempo. Lo sostuvo frente a Alexis. Esto es tuyo, dijo. Alexis frunció el ceño. ¿Qué es? Tu primer cuaderno de entrenamiento, respondió ella. El que dejaste cuando te fuiste a perseguir tu sueño. El estadio quedó en silencio. Alexis lo tomó con manos temblorosas. Abrió lentamente la primera página. Había dibujos infantiles, anotaciones torpes, y una frase escrita con letra de niño. La cámara acercó la imagen. Alexis leyó en voz baja. Quiero jugar para que mi país sea feliz. Un murmullo emocionado recorrió el estadio. Elías cerró los ojos. El joven jugador sonrió entre lágrimas.
Pero justo cuando parecía que la noche encontraba su cierre perfecto, Alexis pasó a la última página. Y su expresión cambió. Había una nota que no recordaba. Una firma. Un mensaje escrito por alguien más. Alexis levantó la mirada, sorprendido. Porque reconoció la letra. Y comprendió que esa persona. El estadio quedó en silencio absoluto. Alexis sostenía el cuaderno con ambas manos. Las páginas antiguas temblaban levemente, no por el viento, sino por la emoción que recorría su cuerpo. La cámara enfocó la última hoja. Una frase escrita con tinta azul, desgastada por el tiempo. Alexis la leyó en voz baja al principio, como si no quisiera creerlo. Luego levantó la mirada, sorprendido. «Esa letra», susurró. Elías Figueroa dio un paso adelante. «¿Qué dice?», preguntó. Alexis respiró hondo. Su voz salió quebrada pero clara, amplificada por los altavoces del estadio. «Nunca dejes de correr, porque un día alguien correrá detrás de ti». Debajo, una firma. El estadio permanecía inmóvil. Alexis tragó saliva. «Está firmado por Elías Figueroa». El silencio explotó en murmullos. Elías abrió los ojos con incredulidad. «Eso es imposible», murmuró. La mujer, señora Marta, sonrió suavemente. «No lo es». Elías la miró, confundido. «Hace muchos años», explicó, «usted visitó el club de barrio para entregar balones y motivar a los niños. Ellos estaban demasiado nerviosos, pero uno se atrevió a acercarse con un cuaderno. Las pantallas mostraron una vieja fotografía que aparecía ahora por primera vez. Un Elías joven, rodeado de niños. Y entre ellos, un pequeño Alexis extendiendo algo con timidez. El estadio dejó escapar un suspiro colectivo. Elías llevó una mano a su frente. «Yo, no lo recordaba», dijo en voz baja. Señora Marta asintió. «Firmó varios cuadernos ese día. Pero él», dijo señalando a Alexis, «guardó el suyo como un tesoro». Alexis bajó la mirada al cuaderno, emocionado. «Yo pensé que lo había perdido». Elías se acercó lentamente. Miró la firma. Sus ojos se humedecieron. «Entonces», dijo con voz profunda, «nuestras historias comenzaron mucho antes de que yo supiera quién eras». Alexis asintió, sin poder hablar. El estadio empezó a aplaudir con fuerza, un aplauso que crecía como una ola imparable. El joven jugador observaba la escena, comprendiendo que estaba viendo algo único. Elías levantó la mirada hacia Alexis. «Quizá», dijo lentamente, «el legado nunca fue algo que se entrega al final». Pausa. «Quizá empezó desde el primer día, sin que ninguno lo supiera». El silencio volvió, cargado de emoción. Alexis sonrió entre lágrimas. Pero justo cuando parecía que la noche llegaba a su cierre natural, una voz infantil se escuchó desde una de las tribunas. «Alexis». Todos giraron. Un niño pequeño, con camiseta de la selección, levantaba un cuaderno nuevo desde su asiento. El estadio quedó inmóvil. El niño gritó otra vez. «¿Me firmas el mío?». El público estalló en risas y aplausos. Alexis se quedó quieto, con el viejo cuaderno en las manos. Elías lo observó en silencio. Y entonces Alexis entendió. Todo había llevado a ese momento. El pasado en una mano. El futuro llamándolo desde las gradas. Alexis levantó la mirada hacia el niño. Y cuando dio el primer paso hacia él, el estadio entero comprendió que lo que estaba a punto de ocurrir no era solo un gesto. El estadio entero siguió con la mirada el primer paso de Alexis hacia las gradas. El niño seguía levantando el cuaderno nuevo con ambas manos, nervioso, como si no pudiera creer que lo estaban mirando las cámaras y miles de personas al mismo tiempo. Alexis caminó despacio, todavía sosteniendo el cuaderno viejo contra el pecho. Cada paso parecía conectar el pasado con algo que apenas empezaba a nacer. Elías Figueroa lo observaba en silencio, con una sonrisa leve que nadie le había visto en toda la noche. «Ahí está», murmuró, «el verdadero momento». Carlos Caselli asintió. El público empezó a cantar el nombre de Alexis, pero el canto fue bajando poco a poco, como si intuitivamente todos entendieran que aquel instante debía sentirse, no gritarse. Alexis llegó al borde del campo. El niño bajó la mirada, intimidado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alexis con suavidad. «Tomás», respondió el niño casi susurrando. Alexis sonrió. «¿Juegas fútbol, Tomás?». El niño asintió con fuerza. «Quiero ser como tú». El estadio dejó escapar un suspiro colectivo. Alexis miró el cuaderno nuevo que el niño le extendía. Por un momento se quedó quieto. Miró el cuaderno viejo en sus manos.
Miró a Elías. Miró al joven jugador que sostenía la insignia. Y comprendió algo. Abrió el cuaderno del niño y tomó un bolígrafo que alguien le acercó rápidamente. Pero antes de firmar, levantó el micrófono. Cuando yo era niño, alguien escribió una frase que me acompañó toda mi vida. El estadio quedó en silencio. Hoy, quiero escribir una nueva. Las cámaras se acercaron mientras Alexis escribía lentamente. Tomás observaba fascinado. Cuando terminó, giró el cuaderno hacia el niño para que todos pudieran leer. La frase decía: corre por ti, pero nunca olvides correr por los demás. El estadio explotó en aplausos. Tomás abrazó el cuaderno con fuerza. Alexis le revolvió el cabello con cariño. Pero justo cuando iba a regresar al centro del campo, el niño lo detuvo. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo con inocencia. Alexis sonrió. Claro. El niño miró primero a Elías, luego a Alexis. ¿Quién es mejor, tú o él? El estadio soltó una mezcla de risas y murmullos. Todos esperaban la respuesta. Alexis miró a Elías. Elías cruzó los brazos, divertido. Alexis se agachó para quedar a la altura del niño. Eso es fácil, dijo con calma. Él me inspiró a empezar, y yo estoy aquí para que tú empieces. El estadio se vino abajo en aplausos. Elías bajó la cabeza, emocionado. Señora Marta sonrió con orgullo. Pero cuando Alexis se levantó, algo inesperado ocurrió. Elías comenzó a caminar hacia él. Sin decir una palabra. El estadio quedó en silencio nuevamente. Llegó frente a Alexis. Lo miró fijamente. Y entonces, levantó los brazos. El abrazo fue inmediato. El estadio explotó. No era un abrazo cualquiera. Era el pasado y el presente reconciliados frente a todo un país. Pero mientras el rugido de la gente llenaba el aire, las pantallas gigantes mostraron un mensaje inesperado. Página final, lo que viene ahora. El murmullo recorrió las gradas. Porque todos entendieron que todavía faltaba algo. Algo que no tenía que ver con el pasado. El abrazo entre Elías Figueroa y Alexis Sánchez duró más de lo que cualquier guión habría permitido. El estadio rugía, pero en el centro del campo el tiempo parecía haberse detenido. No había competencia. No había comparación. Solo dos generaciones entendiendo que el fútbol chileno no era una línea recta, era un puente. Cuando se separaron, Elías mantuvo las manos sobre los hombros de Alexis. Ahora sí, dijo con una sonrisa. Ahora entiendo. Alexis asintió, todavía con el cuaderno antiguo bajo el brazo. Las luces del estadio comenzaron a encenderse por completo. El homenaje parecía haber llegado a su punto más alto. Pero Alexis no regresó al centro del campo. Se quedó quieto. Mirando las gradas. Mirando a los niños. Mirando al joven jugador que sostenía la insignia. Mirando a señora Marta. Mirando a don Sergio. Y entonces levantó el micrófono una vez más. El estadio se cayó de inmediato. Toda mi vida pensé que el legado era algo que se defendía, dijo con voz firme. Hoy entendí que se construye. Elías lo observaba atento. Y si realmente creemos que el fútbol une generaciones, entonces no puede quedarse solo en palabras. El murmullo creció. Alexis respiró profundo. Por eso, esta noche quiero anunciar algo. El estadio quedó inmóvil. Carlos Caselli levantó la mirada con curiosidad. El joven jugador apretó la insignia. Voy a crear una escuela gratuita de formación en barrios donde nadie mira, continuó Alexis. No solo para enseñar fútbol, sino para enseñar lo que esta noche aprendimos. Un segundo de silencio. Y luego el estadio explotó. Aplausos. Gritos. Personas de pie. Se llamará Puente 17, añadió. Porque nadie cruza solo. El nombre resonó en cada rincón del estadio. Elías sintió un nudo en la garganta. Y quiero que don Elías sea el primer padrino del proyecto. El estadio rugió todavía más fuerte. Elías dio un paso atrás, sorprendido. No esperaba eso, murmuró. Alexis sonrió. Yo tampoco esperaba todo lo que pasó esta noche. El público no dejaba de aplaudir. Señora Marta lloraba abiertamente. Don Sergio cerró los ojos con orgullo. Pero justo cuando parecía que la noche había alcanzado su clímax definitivo, Alexis agregó algo más. Y hay otra decisión que debo anunciar. El estadio volvió a callar. Elías frunció el ceño. He recibido ofertas, decisiones importantes sobre mi futuro deportivo. El murmullo regresó con tensión. Pero después de hoy, entendí algo. Pausa. El lugar donde más se necesita liderazgo, es aquí.
El estadio quedó inmóvil. He decidido quedarme. El silencio duró apenas un segundo. Y luego el rugido fue ensordecedor. Banderas agitándose. Personas llorando. El joven jugador abrazó la insignia con fuerza. Elías levantó los brazos en señal de respeto. Pero cuando el ruido parecía imposible de superar, las pantallas mostraron algo más. Un mensaje simple. El legado no termina aquí. Las luces comenzaron a apagarse lentamente. Porque todavía quedaba una última escena. Una que no sería pública. Una conversación final entre dos hombres que ahora se entendían. Y lo que se dirían en ese momento. El estadio comenzaba a vaciarse lentamente. La gente seguía comentando lo vivido, abrazándose, repitiendo frases que ya parecían históricas. Pero en el centro del campo, bajo una luz tenue que aún iluminaba el césped, dos figuras permanecían de pie. Elías Figueroa y Alexis Sánchez. Sin cámaras invasivas. Sin periodistas. Sin provocaciones. Solo ellos. El ruido se alejaba poco a poco, como si el estadio entendiera que ese momento no necesitaba testigos. Elías rompió el silencio. Cuando hablé al principio, pensé que estaba defendiendo el pasado. Alexis lo miró con calma. Y yo pensé que tenía que defender el presente. Elías soltó una leve risa. Y al final, ninguno estaba defendiendo lo importante. Alexis asintió. Estábamos olvidando el futuro. El viento movía suavemente las banderas en lo alto del estadio. El eco de los últimos aplausos aún flotaba en el ambiente. Elías miró el césped. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser leyenda?, preguntó. Alexis negó con la cabeza. Darse cuenta de que un día tienes que soltar el peso, y confiar en que alguien más sabrá cargarlo. El silencio no era incómodo. Era profundo. Alexis sostuvo el cuaderno antiguo entre sus manos. Yo nunca quise reemplazar a nadie, dijo con honestidad. Solo quería estar a la altura. Elías lo miró fijamente. Y lo estás. No fue una frase grandilocuente. No fue un discurso. Fue una afirmación simple. Pero para Alexis, pesó más que cualquier premio. Elías dio un paso hacia él. Te diré algo que nunca dije en público, añadió. Cuando veía tus partidos en Europa, sentía orgullo. Alexis abrió los ojos con sorpresa. Orgullo porque Chile estaba representado por alguien que no se escondía cuando el partido estaba difícil. Una pausa. Eso es carácter. Alexis bajó la mirada, emocionado. ¿Y tú?, continuó Elías, hiciste algo que nosotros no supimos hacer a tiempo. Alexis levantó la cabeza. Uniste en lugar de competir. El silencio volvió. En las tribunas ya casi no quedaba nadie. Las luces comenzaban a apagarse una por una. Elías extendió la mano nuevamente, pero esta vez no fue para un gesto público. Fue un apretón firme. De hombre a hombre. Cuida el puente, dijo. Alexis asintió. Lo construiremos juntos. Elías sonrió. Y mientras caminaban lentamente hacia el túnel, el joven jugador, desde la distancia, observaba esa escena grabándola en su memoria. Porque sabía que algún día le tocaría a él estar en ese mismo lugar. Las luces del estadio se apagaron casi por completo. Solo quedó una tenue iluminación sobre el escudo en el centro del campo. Y en ese silencio final, Alexis se detuvo un segundo antes de entrar al túnel. Miró hacia atrás. Miró el césped vacío. Y susurró algo que nadie más escuchó. Pero que sería el verdadero cierre de la historia. Porque lo que dijo en ese instante no era para la prensa. No era para el público. Era para el niño que alguna vez corrió en una cancha de tierra. El estadio ya estaba casi vacío. Las luces del campo se habían reducido a una iluminación tenue que apenas dibujaba el contorno del césped. El eco de los pasos resonaba en los pasillos internos, pero en el centro del campo aún quedaba una figura inmóvil. Alexis Sánchez. Se detuvo justo antes de entrar al túnel. Giró lentamente. Miró el césped. Miró el arco. Miró el centro del campo donde todo había comenzado esa noche. En una mano sostenía el cuaderno viejo. En la memoria, la voz de su entrenador. En el corazón, las palabras de Elías Figueroa. Respiró hondo. Y susurró, apenas audible. No dejé de correr. No lo dijo para que lo escucharan. Lo dijo para ese niño flaco que una vez escribió en un cuaderno, quiero jugar para que mi país sea feliz. Lo dijo para el entrenador que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Lo dijo para Elías, que sin saberlo, había firmado la primera página de su historia. Lo dijo para el joven que ahora sostenía la insignia. Y lo dijo para Tomás,
el niño de la tribuna que comenzaba su propio camino. Detrás de él, Elías apareció en silencio. No dijo nada. Solo observó cómo Alexis volvía a mirar el campo por última vez antes de caminar hacia el túnel. El legado no es una sombra, dijo Elías finalmente. Es una luz que se enciende en otro. Alexis sonrió. Entonces que nunca se apague. Ambos caminaron juntos hacia la salida. La cámara imaginaria se elevó lentamente, mostrando el estadio vacío, el césped iluminado por una última franja de luz. En la pantalla gigante, ya sin público, apareció un mensaje sencillo. El fútbol no se hereda, se honra. Y se comparte. La luz se apagó. Silencio. Pero en algún barrio de Chile, esa misma noche, un niño abrió un cuaderno nuevo, y escribió su primera frase. Porque la historia no terminó allí. Solo cambió de protagonista. Y así, lo que comenzó como una supuesta humillación, terminó convirtiéndose en el momento en que dos generaciones entendieron que el verdadero grande no es el que vence al otro, sino el que lo inspira a continuar. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.